Hoy vamos a hablar de la línea cronológica del electromagnetismo. Esta cadena parte del año 800 a.C. hasta el año 2018. En el 800 a.C., los antiguos griegos conocieron las propiedades eléctricas del ámbar, o capacidad para atraer pequeños cuerpos tras ser frotados, y también las propiedades magnéticas de lo que hoy en día conocemos como el imán, que como ya sabemos tienen la capacidad de atraer pequeños trozos de hierro. En 1269 se publicó el primer documento escrito sobre imanes. Este fue escrito o dado por Pedro de Maricourt. En 1600, William Hilbert, médico de la reina Isabel I de Inglaterra, publicó en latín el primer libro sobre imanes. En 1750 aparecieron las primeras medidas cuantitativas de los fenómenos eléctricos y magnéticos, que estas fueron dadas por John Michael. Un año después de este suceso se estableció la existencia de dos clases de electricidad, la positiva y la negativa. La positiva fue dada por el vidrio y la negativa por el ámbar. Estas fueron dadas por Franklin. En este mismo año, Gray descubrió que la electricidad podía pasar de unos cuerpos a otros a través de hilos metálicos, y así fue que se inventaron las primeras máquinas de electrización por rozamiento, las cuales tuvieron aplicaciones médicas. En el 1800, Volta dio a conocer el primer generador eléctrico, el cual se llama la pila de Volta, y en ese mismo año se dio el descubrimiento de los primeros metales alcalinos. 12 años después de este suceso, Poisson replantea las ecuaciones de Lagrange, clasificación de los cuerpos en conductores y en aislantes. En 1825, Ampère demostró que el paso de una corriente a través de un cable conductor era capaz de producir un campo magnético a su alrededor, y así formuló los fundamentos teóricos del electromagnetismo, que también son conocidas como la ley de Ampère. Además de esto, fue el primero en dar nombre a la corriente eléctrica y en medir su intensidad. No fue sino después de un año de esto que apareció el efecto termoeléctrico, que hizo posible el descubrimiento de Hund, por el cual la intensidad de corriente que recorre un circuito es el cociente entre la tensión que suministra el generador y la resistencia del circuito. En este mismo año se dieron a conocer las primeras leyes cuantitativas de la electrodinámica, y Ampère en este año ultimaba la teoría que permaneció durante casi 50 años. Fue así hasta la llegada de la teoría electromagnética de Maxwell. En 1831, para ser más exacto, el 29 de agosto, Faraday descubre las corrientes inducidas. Esta experimenta con la rueda de Faraday, que es muy similar a la de Barlow pero sin dientes. Entre sus descubrimientos destacó las leyes de la electrólisis, los fenómenos de la inducción electromagnética y el descubrimiento del diamagnetismo y del paramagnetismo. En 1840, Joule estableció la ley que afirma que el calor originado en un conductor por el paso de la corriente eléctrica es proporcional al producto de la resistencia del conductor por el cuadrado de la intensidad del corriente. 5 años después de este suceso, Kirchhoff no identificó la fuerza electroscópica de Hund con el potencial eléctrico de Poisson y de Gray. Por esta misma época, Weber diseñó instrumentos para medir y definir diversas magnitudes eléctricas, y así también magnéticas. Estudios que llevaron a establecer las equivalencias actuales entre ambas. En 1873, Maxwell termina por perfilar definitivamente en su obra cumbre. Se dieron a conocer sus 4 leyes en derivadas parciales, que sintetizaron los conocimientos de electricidad y magnetismo, y se llevó a cabo la segunda gran unificación de los fenómenos físicos. En 1887, Nikola Tesla construye un primer motor a inducción libre de conmutadores, y fue el primer motor que se creó de inducción. Un año seguido de esto, Hertz
demostró la existencia de las ondas electromagnéticas y Thomson descubrió el electrón. En 1909, Robert junto a Fletcher midieron la carga eléctrica elemental que hoy en día conocemos como la carga del electrón. En 1918, Planck descubrió de los cuantos de energía. En 1921, Albert Einstein descubrió la ley del efecto fotoeléctrico. En 1922, un año después de este suceso, Bohr se puso a investigar del modelo del átomo y de su radiación. En 1929, de Broglie descubrió de la naturaleza ondulatoria de los electrones. En 1979, Lachaux, Salan y Weinberg desarrollaron la teoría de unificación de las fuerzas débiles y electromagnéticas. En 1983, William estudió la formación de los elementos químicos del universo. Hasta el año 2000, Alfred Kroemer y Kirby desarrollaron de microcomponentes electrónicos e invención del chip. En 2008, precisamente el 10 de septiembre, se hizo el primer haz de protones. Estos fueron protones de prueba. Se hicieron circular por el EHC y en 2010, el 30 de marzo, se producían las primeras colisiones entre protones a una energía total de 7 teraelectronvoltios, energía que nunca antes había sido alcanzada por un acelerador de partículas. En 2012, el 4 de julio, el CERN, un laboratorio europeo, anunció públicamente que se había detectado una partícula con una masa de aproximadamente 125 gigaelectronvoltios, cuyas propiedades indicaban con gran probabilidad que se trataba del bosón de Higgs. En 2018 comenzó una nueva etapa con las correspondientes pruebas de colisiones de protones. Estas se trataban de buscar datos inesperados, datos que revelaran la existencia de nuevas leyes de la física. Y así damos por terminada la línea cronológica del electromagnetismo hasta el año 2018. Hoy también hablaremos del científico electromagnético que más me llamó la atención. Se trata de Nikola Tesla, quien fue nacido el 10 de julio de 1856 en la actual Croacia. Tesla fue un hombre que dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad, debido a que cuando tenía 3 años frotó su mano contra el lomo de su gato y sintió una lluvia eléctrica. Este fue y consultó con su padre de qué se trataba, a lo que su padre le respondió que se trataba de lo mismo que le ocurren a los árboles cuando hay lluvias, o sea, electricidad. Este fue el motivo que impulsó a Tesla principalmente a seguir investigando sobre este tema y dedicó su vida a resolver los misterios de la electricidad. Con tan solo 17 años, Tesla enfermó gravemente de cólera y estuvo al punto de casi perder su vida. Su padre le prometió que cuando se recuperara, lo enviaría a la universidad que él quisiera a estudiar lo que él quería. Entonces fue así como Tesla entró a estudiar a la Universidad Politécnica de Graz, que queda en Austria. En su época como estudiante, comenzó a gestar un proyecto que fue que quería llevar energía gratuita a todo el mundo. En su vida laboral, esta comenzó en 1881, viajó a Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica. Finalmente se trasladó a París, donde encontró trabajo en la compañía Edison. Desde la capital francesa viajó hasta Nueva York en 1884, curiosamente el mismo año que llegó la Estatua de la Libertad. Una vez en esta ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influenciaría definitivamente su vida, Thomas Edison. A él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Batchelor.
Este fue el último jefe de Tesla en Europa, que rezaba: conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos. El otro es el portador de esta carta. Entonces así se desató una gran guerra de rivalidad, porque Edison al leer la carta lo contrató el mismo día, pero su relación fue un poco difícil porque existieron diferencias. Esas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y un firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor. Es la corriente que seguimos usando hoy en día, 140 años después. Esta disputa se dio a conocer como la Guerra de las Corrientes. Decidió llevar una vida de casticidad para entregarse a sus nuevos inventos. Otro dato curioso fue que Tesla nació a medianoche durante una fuerte tormenta eléctrica. Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Por esto, el veterano inventor llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de desmeritar la idea de corriente alterna de Tesla. En esto no dudó en electrocutar animales, desde gatos hasta elefantes. Así también no le pagó $50,000 que estaban comprometidos desde un comienzo, y también hizo comentarios burlescos sobre esto. Así fue como Tesla decidió emprender nuevos caminos. En 1886 fundó su propia compañía. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para el desarrollo de un motor de corriente alterna y lo terminaron relevando de su cargo. Sin embargo, Tesla no se dio por vencido. Trabajó un año como obrero en Nueva York para poder sobrevivir y ganar dinero. Así recaudó dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas. Este era alimentado por corriente alterna. Lo presentó al Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. Ese mismo año desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George en la compañía suya. Y George escuchó con atención todas sus ideas y no dudó en apostar por él. Tesla tenía lo que se conoce como la memoria fotográfica. Asimismo, poseía hábitos de higiene excesiva a raíz que estuvo a punto de morir por el cólera. En 1893, Tesla trabajó con George en el desarrollo de uno de sus proyectos para conseguir el suministro eléctrico de la ciudad de Buffalo. Lo hizo aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del río Niágara. En el 1895, un incendio destruyó su laboratorio y se perdió gran información que fue lamentada por la ciencia. Aún así, Tesla no se dio por vencido y no se detuvieron sus proyectos. En 1898 se presentó la primera exhibición eléctrica que se realizó en Madison Garden de Nueva York con un invento llamado teleautomaton. Se trataba de un bote en miniatura controlado a distancia por un radio. Tesla intentó vender su idea al ejército, pero la Marina estadounidense no estuvo de acuerdo. Tampoco constó como inventor del aparato. Este mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien patentó en 1903. El Telequino consideró el primer aparato de radiocontrol de la historia. Fue así como aparecieron. Tuvo problemas con Marconi, a quien se le atribuye el invento de la radio. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por este invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896. Pero la oficina de patentes no dio marcha atrás y acabó otorgando a Marconi la patente del invento. Se habló mucho en la época que fueron por presiones económicas que le atribuyeron este premio a Marconi.
Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla poco antes de su muerte como el inventor de la radio y se le devolvió su patente, que en todo ese tiempo obviamente había estado en el poder de Marconi. Tesla murió el 7 de enero de 1943 solo en una habitación de un hotel en Nueva York. Murió a la edad de 86 años de un infarto de miocardio. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan del Divino, asistieron más de 2.000 personas, quienes lloraron la pérdida de un auténtico genio. El gobierno de Estados Unidos, una vez que se dio el sepulcro de Tesla, irrumpieron en su oficina intentando llevarse información, pero no pudieron, ya que Tesla, no comprendieron muchos de estos proyectos porque Tesla utilizaba su memoria fotográfica y pues no dejó mucho escrito. Un dato es que este genio croata tenía algo parecido a un TOC con el número 3 y tenía un insomnio severo que dormía solo 2 horas por noche, pero a veces también se echaba una siesta en las tardes. Tesla nos dejó un legado. Fue considerado como muchos el inventor del siglo XX. Su figura, que fue maltratada por la historia, se limpió por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se opuso a las normas que fueron establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus creaciones. Desde el rayo de la muerte, un arma capaz de dispersar haces de partículas, al telescopio, un invento que permitía la comunicación con seres de otras galaxias, ya que Tesla estaba convencido que en otras dimensiones había seres inteligentes. Hoy en día se celebra su existencia en un museo que lleva su nombre en Belgrado. Tesla no compartió su vida con ninguna mujer, pero desarrolló un peculiar afecto por las palomas. A pesar de tener muchas patentes de inventos a su nombre, Tesla prácticamente murió sin dinero y solo a los 86 años. Gracias, pues esta fue mi exposición sobre la historia del electromagnetismo y ya.